Bienvenidos a Finanzas con Asa. El día de hoy vamos a partir de una pregunta. ¿Estamos trabajando en lo que realmente nos apasiona o solo en lo que paga las cuentas? Y bueno, también vamos a hablar de la vocación, la profesión, el dinero y si es cierto que la IA nos va a dejar sin trabajo, ¿eh? Asael, Isidro, hoy nos van a enseñar un poco sobre su experiencia en las finanzas. ¿Nos pueden platicar un poquito sobre esta experiencia? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles y compartirles por este medio. Claro que sí, mira, llevo más de 10 años trabajando en el rubro financiero. Inicié con una empresa de la vieja escuela, no diré su nombre, pero fue la primera de las empresas financieras en México. Digamos de índole popular, ¿no? Fue la escuela de muchas financieras que nacieron después de ella y tuve unos excelentes líderes. Entonces, toda esa información, todo ese cúmulo de conocimiento a través de la experiencia me llevó a la inquietud de hablar de ello, de compartir mi experiencia. ¿Cuántos años más o menos llevas en esto? En esto, propiamente, 15 años. Wow. Ok, ¿Sí? Gracias. Isidro, ¿qué nos Bueno, cuentas? antes que nada, Asael, muchísimas gracias por la invitación. Mira, en mi caso, yo tengo 22 años, o prácticamente toda mi vida me he dedicado al sistema financiero mexicano. Como dice Asa, yo empecé en la que sigue siendo la empresa más grande de microfinanzas que maneja créditos grupales e individuales. Tampoco voy a decir la marca, pero bueno, es la que tiene un logo de unos pececitos. Y de verdad que fue una de las mejores experiencias que tuve, porque para empezar me dieron la oportunidad, gracias a mi promedio, estaba yo saliendo de la prepa y me contrataron con 17 años. Y es en la empresa en que he recibido las mejores capacitaciones, las más constantes, o sea, siempre te están capacitando. He estado en bancos, pues ahorita todos son internacionales, los que operan en México, en uno de los bancos más grandes, de origen inglés, por cierto. Es también una de las más grandes del segmento. Se nos dice desde muy pequeños que en la vida tenemos que encontrar vocación. Pero, para ustedes, ¿qué es la vocación en realidad? Bueno, en mi caso particular, creo en la vocación. Sé que es un llamado que antes se utilizaba mucho en términos religiosos. La vocación la vamos a escuchar mucho en términos de llamados espirituales, ¿sí? Pero no sé en qué momento de nuestra historia este vínculo, digamos que se empieza a cambiar y dejamos de ver las cosas del lado espiritual y las llevamos a la profesión, al hacer por hacer, ¿no? Pero sin conectarlo con ese vínculo espiritual que no nada más es el hacer por hacer, sino el bien hacer, ¿sí? Y para que tú hagas algo bien, sí tienes que tener un llamado, ¿no? Y platicaba, por ejemplo, de ahí nace este llamado, esta ilusión por crear un foro para contar esta historia, ¿no? Cómo nace el llamado de Asael, ¿no? ¿De dónde viene, no? Y viene a través del fracaso, ¿sí? De mucho fracaso, de fracasar primero que todo por dejarme llevar por lo que decían los demás, ¿sí? Dejarme llevar por el entorno familiar principalmente y luego el entorno social, ¿sí? De ahí la pregunta, ¿tú haces lo que te pagan? O sea, la verdad es que sí. Ese fue mi prioridad, buscar lo que me pagaba. Pero tiene un costo muy alto al hacer solo lo que se te paga, pero no lo que tú quieres hacer, o lo que tú harías mejor. Ese es mi caso. Ok, ¿qué nos puedes contar, Isidro, sobre esto? Bueno, yo tengo una opinión bastante diferente. Yo creo que la vocación es, en algún caso, una ilusión, o en el mejor de los casos, un eufemismo. El hacer lo que me gusta, en este caso voy a citar, no sé, a personas como, por ejemplo, Odín Dupeirón, que la sociedad nos ha vendido la idea de que tenemos que ser un 10. Y él dice, y hay mucha bronca si soy un 6, si soy un 7 y así estoy bien.
también nos han vendido mucho esa idea de que solamente vamos a ser felices haciendo lo que nos gusta. Pero él mismo dice, es como el que dice, amo cantar. Oye, pero no tienes las facultades, no tienes las tablas, no tienes la capacidad instalada en la voz para que puedas ser exitoso como cantante. Y en el caso de Asael, que comentaba, bueno, el mío sería básicamente lo contrario. Provengo de una familia en que las mujeres son artesanas. Mi mamá borda blusas tabasqueñas, pinta vestidos, o sea, no pinta cuadros, pero pinta vestidos y quedan tan bien como un cuadro. Porque cuando salgo de la prepa me doy cuenta de que debido a mi entorno económico mis papás no iban a tener para pagarme una carrera. Entonces yo necesitaba trabajar y hasta eso estaba bien perdido. No sabían que iba a trabajar, pero sí sabía que tenía que trabajar. Posterior a eso, pues ya, no sé qué pasó. Todos los trabajos que fui teniendo, tuve la oportunidad de estar en bancos, de estar probé una vez en gobierno, no me gustó para nada. Pero de ahí en fuera todo tenía que ver con el sistema financiero mexicano. Es algo que sí me gusta, te digo, pero a lo mejor no era mi natural inclinación. Tenemos que descubrir en qué somos buenos. Tenemos que descubrir también qué nos va a dar resultados, porque te digo, yo me pude haber aferrado a que quería, no sé, pintar cuadros, a que quería, pero si en el lugar donde yo vivo en ese momento no habían maestros, o al menos yo no los conocía, solamente iba a poder aprender lo que mi mamá y mi tía me enseñaran. La vocación siento yo que está un poquito sobrevalorada, porque no siempre nos vamos a poder dedicar a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, que sería bueno, ¿no? O sea, digo, dicen por ahí, ¿no? Que si haces lo que te gusta nunca vas a tener que trabajar, pero la verdad es que también es cierto otra cosa que dicen, que el dinero tal vez no compra la felicidad, pero pues la pobreza no compra nada. Pero ¿no consideras que la vocación surgió a partir de lo que empezaste a hacer? O sea, como que se volvió una vocación para ti. Muy probablemente sí. Ok, ¿tú qué piensas, Asael? ¿Cuál es la diferencia entre vocación y profesión? ¿A qué debemos dedicarnos? La profesión es aquello que tú haces y por ello te pagan, ¿sí? Y la vocación es todo aquello que te apasiona. Y yo añadiría algo más, aquello que te obsesiona. Entonces, partiendo de ese punto, cuando tú logras encontrar todo aquello que te apasiona, todo aquello que te obsesiona, y puedes estar horas y horas y horas y horas y no te vas a cansar, ahí es. Ahora, sí creo que tienes que pensar muy bien cómo vas a financiar tu obsesión o tu vocación. Padrísimo si te pagan por hacer lo que amas. Ya la hiciste. Porque aunque empieces ganando poco, por ahí es el camino, ¿sí? Y hay ciertos puntos. Yo estoy seguro que toda la gente que entiende el llamado se va a dar cuenta de algo muy, muy esencial. La vocación siempre va a ir para servir a los demás. O sea, es algo que va a estar implícito. Yo estoy seguro que Isidro encontró su vocación por lo que está diciendo. O sea, encontró su vocación en el servicio. O sea, obviamente tiene muchas habilidades artísticas, pero la mayor vocación que encontró él, aunque él no lo sabe, pero sí lo expresa, es el servicio. Entonces, de esa manera es como yo lo veo. Yo sí creo en el llamado, sí creo en la vocación. Wow, ese es un mensaje increíble. Al final todo se reduce al servir a los demás, ¿no? Como parte de... ¿Y qué pasa cuando uno fracasa de alguna manera u otra en la vocación que tiene? ¿Qué puede hacer? Es que justamente es lo que va a pasar. De ahí el tema, el fracaso de la vocación. El fracaso es parte esencial de la vocación. Si tú no fracasas, si tú no conoces esa amargura de saber que las cosas, lo que tú quieres cuesta, y cuesta lágrimas, cuesta tiempo, cuesta frustración, cuesta mucho, pero todo ese proceso de digamos, de preparación para lo extraordinario, tiene que pasar. Lo fácil no sabe. O sea, si tú
de repente haces algo y se te hace muy fácil hacerlo, como que dices, pues sí, ¿no? Pero no hay un sabor, ¿no? En lo que estás haciendo. Voy a poner un ejemplo. Hay dos chicos, ¿sí? Uno trabajó toda su vida, y estamos hablando de toda su vida, desde que entró a la universidad, mucho antes, y él tenía un sueño, comprarse un coche, ¿sí? Comprarse un coche de cierta marca, convertible, y se lo platicaba todos los días a sus amigos. Y hay otro chico que lo observa y dice, oye, qué padre, yo también quiero un coche, ¿no? Al terminar la carrera sería un regalo estupendo. Pero este chico trabaja y todos los días le invierte muchas horas al trabajo, a la escuela, para poder cumplir con su sueño. Y el otro chico tiene un papá que escucha al otro chico y dice, le voy a regalar el coche a mi hijo. Le pregunto a los dos, ¿a quién le vas a ver ese coche? ¿Al chico que trabajó toda su vida para obtener ese coche? ¿O al chico que papá le va a regalar el coche como regalo de graduación? Al que trabajó toda su vida, por supuesto. Sí. Ese es parte del proceso. El trabajo, el fracaso es parte del proceso. Wow. Ok. Fíjense que una de las cosas que nos enseñan en la carrera, yo estudié Ciencias de la Educación, es sobre la vocación precisamente. Y nos dicen que tenemos que buscar carreras que nos lleven a suplir las necesidades que tiene el mundo, ¿no? De hoy. Desde su perspectiva, ¿cuáles son estas necesidades hoy, 2025? Ok, bueno, antes que nada, para cerrar la parte en la que estábamos de la vocación, me gustó mucho el enfoque que le dieron ambos. Y yo creo que para poder compartirles, que me comentaba Asa, que el objetivo de este post es que precisamente si alguien joven necesita una orientación y esta viene desde la experiencia, pues dársela. Yo creo que el cierre de esto, a como lo presentaron, pues sería este. Hay que estar abiertos a también, dice, ya ven el refrán, ¿no? Si la vida te da limones, pues aprende a hacer limonada. Y ya si te encuentras por ahí un vodka, pues es un hombre. Pero el punto es ese, que podemos estar abiertos tanto a lo que nos gusta, pero también a lo que podemos hacer. Y si encontramos cómo conjugar ambas partes, pues ahí sí vamos a tener un éxito asegurado, ¿no? Bueno, y en lo que decías, ¿cuáles son las necesidades actualmente? Pues eso yo creo que varía para cada cultura. Obviamente nuestras necesidades no son las mismas que las de los países europeos, no son las mismas que las de los americanos, de los norteamericanos. En México, creo que, sin que suene a cliché, la mayor necesidad que hay es de una educación, pero de una educación nueva, no solamente de instrucción, sino que forme mejores seres humanos. Que en vez de usar TikTok para compartir comedia, lo hagamos para hacer cosas que verdaderamente les sirvan a las personas. Y yo creo que ya estamos muy atrasados en lo que enseñamos en las escuelas. Digo, o sea, a mí me gustan también mucho las redes sociales, ¿no? Y se ha puesto de moda el meme de otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Pero tienen un punto. Personas como Jürgen Klärig, como Carlos Kazuga, proponen que ya no estamos enseñando lo que se debería de enseñar. ¿Qué propone Klärig? Klärig es más pragmático. Él dice, pues se debería de enseñar ventas, se debería de enseñar oratoria, se debería de enseñar nutrición, se debería de enseñar inversión. Y tiene toda la razón. Si al ser humano desde pequeño no lo formamos en que coma correctamente, en que haga ejercicio, y me refiero más allá de las clases de educación física, sino que sea realmente una constante, una disciplina. Si no le enseñamos a administrarse, si no le enseñamos a hablar en público, si no le enseñamos a tener empatía, va a ser mucho más difícil. Y la otra, la propuesta de Carlos Kazuga, la educación tiene que ser formativa más que solo instructiva. Enseñarles a las personas a respetar lo que es de los demás, enseñarles a ser amables, a saludar, enseñarles que todas las personas
valen lo mismo, tanto el que hace la limpieza como el director de la empresa, que como seres humanos tienen la misma dignidad. Eso es lo que a nuestro país le hace falta, porque recursos tenemos, porque una población joven la tenemos, porque tenemos riqueza cultural, por supuesto, porque tenemos gente inteligentísima que puede destacar. Y la otra cosa que faltan son precisamente oportunidades, porque pues podemos tener personas, nuevamente vuelvo a lo de la vocación, que pudieran dar para mucho, para artistas, para genios de la tecnología. Pero si no tienen los medios y las oportunidades para desarrollarse, pues también van a tener que preocuparse primero en tener para comer. Y eso es algo que creo son las macro necesidades, al menos de nuestro país. ¿Tú qué piensas, Asai? Mentores. Te lo voy a resumir en mentores. Tuve la oportunidad de, cuando empiezo a trabajar en la primera empresa formal, porque al igual que Isidro, pues yo también vengo de familia que se dedicaba al comercio. De hecho, algo particular en mí es que yo nunca pensé que iba a ejercer mi profesión. O sea, yo siempre decía, bueno, sí voy a estudiar, pero no voy a ejercer la profesión, voy a estudiar como por gusto, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, lo que hacía mi abuela por medio del negocio, me enseñó muchísimas cosas. Y yo diría que ella fue mi primer mentora. Yo crecí con mi abuelita o mis abuelos, entonces ella fue mi primer mentora y fue la que me enseñó, por ejemplo, cómo tratar a un mayorista, que ya luego lo descubrí en términos profesionales, que tiene un nombre muy padre, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, con palabras de a centavo. Un mayorista, pues es aquel cliente que llega y te compra mucho, ¿no? Y pues está el minorista, el que te llega y te compra de a poquito, ¿no? Pero todos son importantes, pero los tratos son diferentes. Entonces, ahí me enseñó mucho acerca del negocio. Entonces dije, pues la verdad es que a mí el negocio se me da bien, me voy a dedicar al negocio y voy a estudiar por gusto. Pero por situaciones complicadas de inseguridad, tuve que dejar el negocio familiar y dedicarme a un trabajo que tenía que ver con mi profesión. Justamente una de las cosas que hice cuando quise aportar un poquito de cosas al mundo fue dar clases. Okay. ¿Sí? Saliendo de la universidad, trabajaba en el negocio familiar y daba clases, ¿sí? Y clases de historia, de comercio internacional. Me gustaba compartir el conocimiento y yo creo que lo hice bastante ameno. Tan es así que el programa de estudios me lo eché a la mitad. O sea, el programa que debería tardar un cuatrimestre, en 2 meses ya no tenía yo que enseñar, entonces me la pasaba platicando con los estudiantes, y algunos de ellos se van a acordar, de cosas reales, de ejemplos reales de trabajo, ¿no? Y dar esa experiencia. Mi segundo mentor fue mi regional en una de las galleteras más grandes de México. Tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y este cuate, voy a decir su nombre, se llama Gilmer Mata. Fue ese maestro en los negocios, en el trabajo, el primer maestro, el primer mentor que tuve, ¿no? Entonces, de ahí viene una gran búsqueda de quiero más de esto, ¿no? Quiero más. Y empecé a buscar más mentores. No decía, voy a contratar un mentor, no, sino veía quién era el mejor en lo que hacía y yo estudiaba a esa persona. Entonces, si algo le falta a este país es una gran cantidad de mentores, pero no de los mentores que te venden un cursito, ojo, porque no va por ahí este contenido. No te voy a vender un cursito, no vamos a estar hablando de cómo vamos a monetizar esto. Si crees que esto se va a monetizar, está muy equivocado. Esto es un espejo para que si alguien se reconoce en este momento de su vida, si se reconoce que ahorita está fracasando, que no le está yendo bien en lo económico, en su administración, es para que se refleje y vea, oye, estoy en ese momento de mi vida, ¿no? Y quiero ver qué hizo este cuate para salir de ahí, ¿no? Pero sin venderte nada, o sea, simplemente platicarte una experiencia
que yo estoy muy seguro que le va a servir a mucha gente, incluso va a ser como un diario para que gente que me conoce sepa qué pasó realmente conmigo, ¿no? Y por cierto, es una guía para mis hijos, eso sí, lo tengo que decir. Ok, gracias. Entonces, desde su perspectiva, lo que más hace falta en este momento son mentores, es la educación, mejorar la educación, todo lo que se oferta. Y digamos, a nivel económico, tecnológico y social, ¿cuál es el futuro? Porque digamos, las profesiones, digamos, para abrir una carrera se hace un estudio, todo, y se dice, a ver, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita México? ¿Qué necesita Tabasco? Antes, ingeniería petrolera por todos lados, ¿no? Ese era el todo. Era el boom. El boom. Pero ahorita, ¿qué se necesita? Bueno, pues dime, vamos a hacer una cosa, dime una profesión y yo te voy a decir si va a ser reemplazada sí o sí por la IA. Wow, ok. Dime una profesión y a yo te ver, digo. una difícil. Los doctores, por ejemplo. Van a ser reemplazados. Ya están siendo reemplazados. No me digas. El neurólogo de mi hijo menor nos platicó, él es un neurólogo pediatra, excelente, el tipo se ve que tiene una vocación increíble, lo recomiendo mucho, luego pongo su nombre. Tristemente nos dijo eso. Mi profesión, yo estaba muy feliz porque es difícil que mi profesión vaya a ser reemplazada por la IA y va a ser reemplazada por la IA. Ok, bueno, vamos a cambiar la pregunta entonces. ¿Qué trabajos y profesiones pueden estar perdiendo relevancia y pueden ser reemplazados por la IA en el futuro? ¿Qué trabajos pueden ser reemplazados? Híjole, todos los que son automáticos, de repetición, por ejemplo, call centers, vendedores. Las ventas. Uno pensaría que no, pero sí. Sí. ¿Ya les ha tocado verlo? O sea, ya en lo vivo, estamos en haciendo. directo. Ya está pasando. Ya está pasando. Ya está pasando. Un chat, es más, si tú te pones a platicar con ChatGPT en el chat de voz, ya te entiende y te formula respuestas muy humanas o muy parecidas a lo que sería algo humano. Wow. Y cada vez está haciendo más presente que eso va a reemplazar a un vendedor físico, a una persona. Sí. Ya se han perdido muchos empleos de ventas por la tecnología, porque precisamente es, por ejemplo, mucho más confiable entrar a la página de una empresa y que contrates, por ejemplo, tu póliza de seguros desde ahí. Ya es más confiable acceder a un crédito en línea cuando la empresa tiene su página o tiene aplicaciones. Pues digo, ahorita existen innumerables ofertas. Eso ya es el presente, pues. Wow. Pero todavía más, los bancos cada vez te pueden vender desde el cajero automático, te pueden vender a través de la aplicación del banco. Ahí puedes renovar tu crédito, puedes solicitar tu tarjeta de crédito y ya te llega hasta tu casa, o puedes poner donde quieres recibirla. Todo eso ya es una realidad. El dinero, algo tan simple como el dinero. ¿Y cuántos años tenemos con el dinero? El dinero del papel moneda. Llevamos más de 2000 años con el papel moneda. Con las monedas originalmente, y como 1000 y tantos con los billetes. ¿Y qué estamos a punto de observar, o ya lo estamos viendo? Pues el dinero electrónico, el Bitcoin, Ethereum, las transferencias, pagar con la tarjeta. Y eso que ya está la tarjeta. Las tarjetas plásticas ya también están en sus últimos días. Ya todo lo hacemos desde el teléfono, desde el dispositivo. Justamente la banca va a cambiar mucho. Hay bancos que llegaron no son conocidos, por ejemplo Nu, Platacar, le están comiendo muchísimo mercado a la banca tradicional y ya llegaron para quedarse. Uno se da cuenta de cómo están las ofertas, cómo se maneja más la dinámica en las redes sociales, cuántas ofertas de productos financieros, de retail aparecen en cada spot de TikTok, de YouTube. O sea, estamos impregnados ya por la IA y no nos damos cuenta. Hace poco escuché a Guillermo del Toro decir, es que estamos viviendo un cambio, pero no sabemos ni de qué. No sé si vieron esa entrevista de Guillermo del Toro, está buenísima. Claro que sí sabemos de qué es, solo hay que observar la historia. Pues llevamos 4 cambios industriales, ¿sí? 4. Empezaron en el siglo XVIII con el primer telar mecánico, ¿sí? En Europa.
Posterior a ello vino la revolución industrial, donde ya vemos ferrocarriles, vemos fábricas ya más automatizadas. La migración del campo a la ciudad. Así es, vemos a un Henry Ford hablando del modelo en serie, y de ahí nos vamos a la primera, digamos, automatización con la informática ya en el siglo XX. Y ahorita estamos con la cuarta transformación, y no es política, no tiene que ver con la política, estamos con la cuarta transformación donde ya la IA va a ser el punto de partida para manejar casi toda nuestra vida. Wow, La IA, el Big Data, de hecho, si nos damos cuenta, realmente eso ya no es nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Facebook o en todas las redes sociales, ¿por qué tenemos esa sensación de que siempre aparece lo que nos gusta? Porque la inteligencia artificial aprende de nosotros y su algoritmo es tan avanzado que precisamente yo a veces tengo la sensación de que pienso en algo, o sea, ni siquiera lo menciono, lo pienso y ya me aparece un anuncio sobre eso, ya me aparece una publicación sobre eso, pero la cuestión es esta. Yo creo, lo de los médicos, te decíamos, descartado, eso va a cambiar, te explico, eso va a ser sustituido, te explico por qué. Incluso en VM, por ejemplo, en VM de aquí, ya los alumnos aprenden con robots. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, te da todo el diagnóstico, la sintomatología, y ellos tienen que dar el diagnóstico y prescribir, y pues si no le atinan, si no estudiaron, reprueban, ¿no? Pero ya están aprendiendo la medicina. Bueno, obviamente que tecnologías capaces de escanear, de ver lo que no puede ver físicamente un médico, que ya tengan precargada toda la sintomatología de una enfermedad, y que sean más precisos, que curen a través de láser, a través de un brazo robot, obviamente va a ser mucho más preciso y va a ser mucho más funcional durante más tiempo que un ser humano, porque no van a perder su precisión. Va a ser mejor que un médico humano. El camino va hacia allá, va a ser más accesible también. ¿Por qué? Porque una vez que tengas ese equipo, pues lo vas a poder usar las veces que quieras, sin que se canse, sin que te pida vacaciones. Entonces los médicos, créeme, van a ser sustituidos mucho más pronto. Creo que es más fácil responder qué profesiones no van, porque son menos. Okay. Los vendedores, cada vez estamos siendo sustituidos más. Por ejemplo, yo en la empresa que estoy actualmente, ellos tienen un enfoque muy humano. Sí usan la tecnología, pero quieren que lo principal siga siendo el vendedor humano. Okay. Las tecnologías están para apoyar a los vendedores humanos, no para sustituirlos. Pero bueno, es un ejemplo atípico, pero ¿pueden ser sustituidos? Sí. De hecho, justo, porque puede ser que sí, esa parte de que pueden sustituirnos, pero también deben surgir nuevas oportunidades laborales, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Sí, habrá... Justo en eso entra la vocación. ¿Qué es aquello que no puede sustituir una máquina? Los sentimientos, las emociones. Sí, y hay matices. Más o menos. Por ejemplo, ¿tú puedes comprar una obra de arte hecha por una máquina? ¿Te gustaría? No. No, ¿por qué? Porque no tiene el sentimiento, el contexto, lo que el artista tuvo que haber sentido. Es correcto. O sea, hay ciertas cosas que obviamente van a ser muy prácticas con la IA, pero no van a tener esa carga emocional que tiene el humano. De ahí parte el tema de la vocación. ¿Cómo vamos a poder implementar o adaptarnos? Porque va a haber un guía, ¿no? O digamos una persona que va a estar viendo, observando qué es lo que hace la robótica, qué es lo que hace la IA, cómo está ejecutando. Esas personas obviamente tienen que ser especialistas en lo que están haciendo. Y justamente van a ser personas que tengan una vocación natural, ¿sí? Porque tienen que sobresalir de todo ese mundo, ¿sí?, de tecnología. Pues tienen que ser personas muy, muy adaptables. Entonces, aquí viene un tema bien crucial.
la nueva inteligencia que se requiere hoy es tu capacidad de adaptarte al cambio. ¿Sí? Es una inteligencia que es complicada, porque, y sobre todo para los que ya vamos en cierta edad, ¿no? De cuarto piso, ¿no? O más, esa capacidad se va perdiendo. Si no estás investigando, si no estás haciendo que tu cerebro esté dando vueltas, esté trabajando, pierdes esa neuroplasticidad, ¿sí? Okay. Pero tenemos que reconocer que el cambio ya está, que hay afortunadamente muchas opciones en las que vamos a poder entrar, ¿sí? y ser parte del cambio y no salir afectados. Entonces aquí la idea es ¿qué vas a hacer tú? ¿Sí? Ok, ahorita mencionabas la inteligencia. Yo recuerdo que en la carrera nos enseñaban que habían diferentes tipos de inteligencia, pero ¿cuáles son las que más se necesitan hoy en día? Mira, estamos en ello y una de las más importantes es la comunicación. O sea, es qué tan agudo puedo llegar a lograr que sea mi mensaje, ¿no? ¿Qué tanto impacto puede tener, qué tanto impacto le puedo dar a mis palabras, ¿no? O a mi conocimiento? Hay gente que es excelente en lo que hace, o sea, hay gente que de verdad tiene un conocimiento increíble, son excelentes, pero su capacidad de comunicar no está a la par, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar en este tipo de inteligencias. Obviamente hay muchísimas, ¿sí? Para mí es una de las primordiales porque hoy necesitamos mostrar más, enseñar más para que la gente pueda entendernos, ¿sí? Y diferentes tipos vamos a ir a diferentes tipos de público, ¿sí? El que a lo mejor no va a entender un lenguaje muy técnico o el que sí, ¿no? Entonces nuestro mensaje tiene que ser como que muy, digamos, muy público, que todo el mundo lo entienda, palabritas de a centavo, para que entiendan ese mensaje. Sí, justo. De hecho, me acordé ahorita que decías eso, que en la prepa yo tenía un maestro de química que era buenísimo, era el mejor químico del mundo, pero su clase era muy tediosa. No le entendí nada. Fue la única materia que saqué con 6, porque sí, no se le entendía nada. Pero hoy en día creo que sí, lo que mencionas, la comunicación lo es todo. Fíjate, ahí quiero intervenir en algo. Le platicaba a Isidro cuál fue mi tema con la vocación, ¿no? ¿Cómo fue mi experiencia con la vocación? Y es algo que lo descubrí así como tú. Yo cuando, por consejos de mis familiares, mi abuela, mis tíos, siempre me decían, estudia una ingeniería. Estudia una ingeniería, es lo que te va a dejar dinero. Yo recuerdo que yo tenía la ilusión de ser filósofo, ¿no? en esos días, ¿no? Y pues hice caso, obviamente, a mi abuela, a mis tíos, a mi entorno. Y sí, hice el primer semestre de ingeniería. Mi primer día en la universidad llega un maestro, tal cual lo explicas tú, maestro de física, empieza a poner un problema, no dice nada. Y dice, bueno, el primero que termine el problema se puede salir y tiene el día libre. Yo me quedé como 15 minutos observando el problema. O sea, dije, híjole, pues sí lo voy a hacer, ¿no? O sea, sí, ya estaba preparado para hacerlo. Cuando veo que 10 chavos terminan así, antes que yo. Y volteo y digo, no puede ser. Entonces ahí fue el primer enfrentamiento contra algo que tú no estás diseñado para hacer. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, pero no es tu vocación, tú no naciste para eso. Y desde ese día dije, yo no nací para ser ingeniero. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no es lo que yo quiero. Sí, me suena un caso muy, muy cercano. Oye, fíjate que ahí respondiste la pregunta, pero me gustaría puntualizarlo. ¿Qué profesiones o qué actividades no van a poder ser sustituidas por la inteligencia artificial? Yo solamente quisiera citar 2, que no mencionaste la palabra como tal, pero toda la explicación fue hacia allá. Los líderes. Bueno, mencionaste los mentores, ¿no? Los mentores también son líderes. El liderazgo es una habilidad que sí o sí tenemos que aprender y que no puede ser sustituida por la inteligencia artificial, porque sí te pueden dar mensajes motivadores a través de una pantalla, sobre todo si están muy bien diseñados,
pero esa influencia que tiene una persona que hace que otras puedan hacer algo, esa habilidad para dirigir a seres humanos en el tú a tú, es algo que no van a poder hacer los robots, que no va a poder hacer la inteligencia artificial, así esté cargada con la mejor voz, con la mejor todo, porque pues digo, pueden ahorita hasta hacer que la voz de un cantante suene en una canción que nunca cantó, sí, pero no van a poder tener esa capacidad. Sí pueden influir en nosotros a través de la información que nos presentan, pero el liderazgo es algo que solamente tienen las personas. Y otra, bueno, pues sí, los ingenieros que reparan los brazos robóticos, los que los diseñan, todo eso. Digo, en algún momento podría la IA avanzar más y crear propios diseños, ir evolucionando, eso sí lo puede hacer, pero pues siempre van a necesitar a la persona que los repare y que esto, o digo, también a los que tomen la decisión de sí, que siga avanzando esta IA o ya no. Entonces, los líderes creo que son los principales que no pueden ser sustituidos. Así es, los líderes, y porque también le meten mucho, o sea, cuando tienes tú un carácter de líder, como que eres muy apasionado, eres una persona dedicada, disciplinada, son cosas muy específicas del ser humano. Pero volviendo a este punto que platicábamos hace un momento, ¿cómo la persona que nos está viendo del otro lado de la pantalla dice, bueno, ya escuché todo lo que me dijeron, pero ¿cómo puedo vivir de mi pasión sin morir en el intento? O sea, saber cómo le hizo para decir, bueno, no voy a ser ingeniero, quizás al principio no gane millones, pero me voy a dedicar a esto porque me apasiona. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo le hiciste? Bueno, la verdad es que la vida te va dando ese caminito, ¿no? Al no tener un mentor propiamente saliendo de la universidad, me tocó batallar mucho cuando la opción que yo tenía para vivir, para ganarme la vida, se cerró. Eso es un tema bien complicado. Mi familia viene de muchos años de dedicarse a la venta de alimentos. Entonces yo me veía vendiendo alimentos. Veía a mis hijos con el negocio familiar y a mis nietos con el negocio familiar, ¿no? Entonces, primero al perder digamos que esa línea generacional de un oficio, de una pasión, porque nos gustaba mucho el tema de la cocina, ¿no? Pues opto por la profesión. Y saliendo de la universidad, y si no te preparaste y no trabajaste antes o no buscaste referentes de lo que ibas a hacer, vas a topar con mucha pared porque nadie te va a contratar. Sí, yo creo que aquí vamos a encontrar chavos que se van a espejear con lo que digo, de que no las posibilidades o las oportunidades no están tan abiertas para aquel que va saliendo de la universidad. Y no importa que salgas de un TEC de Monterrey, de una UNAM, de la mejor universidad que tú quieras, si tú no tienes los contactos, si tú no tienes, digamos, esa posibilidad de ligarte a una buena empresa, no va a estar fácil, ¿sí? Y no le quiero echar la culpa a las empresas. Aquí les voy a decir por qué. No es culpa de la empresa. La empresa tiene que gastar muchísimo dinero en capacitarte. Una de las empresas que tuvimos la oportunidad de compartir, Isidro y un servidor, gastaba más de 800,000 pesos por persona en capacitación, ¿sí? Recibíamos cursos de gemología, cursos prácticos, documentoscopía, o sea, evaluar coches, ¿no? Cosas, ¿no? Diamantes, relojes. Reconocer un diamante es extremadamente complicado. Es complicado, ¿no? Ahorita ya es mucho más fácil, pero sí, antes era al puro ojo. Era al puro ojo. Y bueno, si tú te pones del lado de la empresa, que tú vengas saliendo de una carrera y muestres tu currículum, realmente no es algo relevante. No vas a venderte solamente por el currículum, así tengas la mejor calificación de toda tu generación. Entonces, aquí lo importante es entender que tienes que hacer un trabajo previo. Si estás en la universidad y no estás trabajando en algo que te llame la atención, en algo que te apasione, la estás regando, ¿sí? Estás perdiendo el tiempo.
trabaja desde antes, busca, no importa lo que te paguen, no importa cómo inicies, si tienes que iniciar lavando platos, si tienes que iniciar barriendo, o de IBM por el café, como lo mencionaste hace rato, entonces inicia así, pero tienes que empezar ya, ¿sí? Porque cuando salgas a ese mundo laboral, tú ya vas a tener un conocimiento básico que se llama actitud de servicio. Y la actitud de servicio difícilmente la vas a obtener en la universidad. No la vas a obtener ahí. Gracias, Asael. ¿Algún otro tip para el futuro laboral? Mira, hay dos actitudes, además de la actitud de servicio, que toda persona que quiera encontrar su vocación o que quiera pues empezar a probar el éxito debe de tener. Y estas son humildad y gratitud. ¿Por qué humildad? Porque, por ejemplo, te digo, a mí me gusta mucho leer, yo te podría decir que sé muchas cosas, pero yo siempre he dicho que yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Entonces, al ser humildes tenemos que estar dispuestos a aprender de todos. No, aunque ya seas el jefe o el líder de un proyecto, pero puedes aprender de que a lo mejor hay un señor que tiene 40 años trabajando en la empresa y sabe mucho mejor los procesos que tú, conoce mejor la zona que tú. Muchas cosas que debemos estar dispuestos a aprender, y también tenemos que saber ser agradecidos. Eso es algo que, por ejemplo, yo quisiera rescatar remarcar de Asael. Por ejemplo, él está haciendo esto porque es una persona exitosa. Entonces, quiere compartir, quiere agradecer lo que tal vez él se lo ganó, o con esfuerzo, con dedicación, pero de todos modos él como gratitud quiere compartir su conocimiento, está invirtiendo en todo este proyecto porque ya es exitoso. Y las personas exitosas, una de sus características son esas. Les gusta compartir. Por ejemplo, todo hombre exitoso, o muy exitoso en este caso, tienen fundaciones con las cuales ayudan a las personas o hacen diferentes labores altruistas. Y lo que decías él cree que lo que más hace falta son mentores. Bueno, pues se está convirtiendo en un mentor y pues quiere compartir eso, su conocimiento, su experiencia con las personas. Y los que escuchan, los que lo vean, pues creo que también podríamos tener la humildad de aprender. Al final de cuentas estás escuchando a personas que ya pasaron por eso, que a lo mejor te pueden aligerar el camino. Bueno, hay que estar dispuestos a aprender a tener esa humildad para hacerlo, ¿no? Gracias. Gracias, Isidro, gracias a él. Pues para ir cerrando un poco esto, vamos a hacer el recap. A ver, ¿cuál es la línea que debemos seguir entre vocación y profesión? ¿Por cuál nos vamos o cómo le hacemos? Mi experiencia es, no le tengas miedo al fracaso. La vocación no va a llegar, o tal vez sí, puede ser que sí, te llegue de llamado y que siempre sepas lo que tú quieres hacer y te involucres y te apasiones y no lo sueltes hasta que dé el resultado que tú quieres. La otra es, si estás fracasando, como fue mi caso, fracasé hasta que encontré realmente lo que me apasionaba, lo que me obsesionaba y lo que finalmente se convirtió en mi estilo de vida, ¿sí? Ok, gracias. Ahora, pasión versus dinero. Ok. Bueno, mira, es que en ese tema quisiera hablar, ¿no?, del tiempo actual, ¿no? Yo siento que se está sobrevalorando realmente eso de la pasión, porque tenemos cantantes que no cantan, tenemos comunicadores que pues realmente no saben nada. Yo veía el contenido de un chico que realmente tiene una gran voz, su página es bastante grande, que aparece en Facebook como el Pister, pero me da risa que se quiere ver culto, que quiere, según él, citar, y cita algo que nunca ha leído, porque decía, estaba hablando, ¿no?, de un personaje ahí muy, muy famoso por malo, y dice, es que este hombre era como el caso del Dr. Jenkins. Y yo así de... el Dr. Jekyll, pero bueno. O sea, te das cuenta que jamás leyó la obra, como que la escuchó por ahí y vio otra reseña, otro contenido, y dijo, y ya lo quiso citar.
Entonces, aprender, estar dispuestos, vuelvo a repetir a lo mismo, a aprender, estar abiertos a considerar lo que nos gusta, pero también estar dispuestos a aprender en qué somos buenos, a descubrir. Tenemos que descubrir qué nos quiere dar la vida. Hablando de que me gusta mucho leer, creo que recordaremos, por ejemplo, en El Alquimista, ahí lo mencionan como la leyenda personal. Pero a mí una de las partes que más me ha llamado la atención de esa obra es que menciona que el universo conspira, ¿no? Para que, como que te da las bases, conspira para que logres tu sueño. Pero dice que si no lo atiendes, que si no atiendes ese llamado, las señales cada vez van siendo más escasas hasta que ya se te va a hacer imposible lograrlo. Pero entonces tenemos que estar despiertos y tenemos que estar abiertos a descubrir. Estar abiertos. Fíjate que ese libro fue uno de los pocos libros que ha cambiado mi vida. El Alquimista de Paulo Coelho. Lo leí a los 19 y yo estaba pasando por una etapa de que no estaba estudiando, estaba haciendo dinero. Ahí va tu respuesta del dinero y la pasión. Uh-huh. Es la pasión. El dinero no tiene nada que ver con la pasión, aunque sí te puede dar muchas pasiones, sí, y vicios. Pero cuando leo ese libro, yo estaba llevando una vida muy acelerada, muy loca, ganando mucho dinero, porque yo me dediqué a vendía de todo, vendía ganado, hacía fletes, o sea, y estaba entrando el dinero a una corta edad, ¿sí? Estaba entrando más dinero de lo que yo debería de haber percibido a esa edad. Entonces, ¿qué hace uno con dinero? Hace locuras. Y te puede costar muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere, ¿no? Y cuando leo ese libro, como que llega un balde de agua fría a mí. Yo no sé por qué ese libro no está considerado como que en finanzas. Porque sí es una obra muy, muy como cuento, muy tipo cuento. Pero sí tiene mucho que ver con las finanzas y sobre todo con el fracaso, ¿sí? Sobre lo que uno tiene que hacer. Hay una parte muy bonita que si algún día lo leen, dice que el pastor a veces tiene que vender sus ovejas. Y vender las ovejas del pastor es cambiar la vida de pastor para convertirse en su leyenda personal, justamente. Que sería, bueno, a él lo apasionaba ser pastor porque viajaba y Así todo. Es. Pero había un viaje más grande que lo esperaba. Y es lo que te digo, tenemos que estar abiertos a esas expectativas. Y créeme que fracasa. Sí, muchísimo. Varias veces. No te quiero spoilear el libro, pero lo roban, se queda sin dinero. O sea, está buenísimo. Y tiene mentores, lo que tú decías. Exacto. Y aprende, pero mentores que le enseñan cosas buenas y cosas malas, ¿no? Porque uno de ellos tenía un sueño que nunca cumplió. Y él aprende que eso no es lo que quiere que le pase. Y esa misma persona se lo dice de su experiencia. No seas como yo. Si quieres llegar al objetivo que tienes, vete. Sigue. Y ya le estaba yendo muy bien. Ok, bien. Y el último segmento de lo que hablábamos, ¿cómo nos enfrentamos profesionalmente ante la IA? Bueno, inicio. Rescatando todo aquello que digamos, a esos bellos oficios. Sabes, la IA nunca te va a copiar algo tan artístico como el trabajo de un ebanista, un carpintero. Justamente son de las profesiones que no va a reemplazar la IA. Sí, van a hacer moldes muy bonitos, que van a ser todos igualitos, muy perfectos, pero no te va a dar esa carga emocional de un trabajo artístico de alguien que sabe trabajar la madera y sabe sacar las mejores vistas, los mejores veteados, ¿sí? Por ejemplo, en alimentos, van a procesar alimentos muy, muy ricos, muy padres, pero ¿qué pasa con la comida de McDonald's? ¿Te gusta? Puede ser que sí, pero es excepcional, seguramente aquí en Villahermosa hay miles de hamburguesas más ricas que McDonald's. Solamente que McDonald's... Esa carne parece de cartón. Sí, tiene algo que entendió el negocio, ¿sí? Estar en todas partes, ¿no? Y, por ejemplo, los oficios que se están quedando
afuera por el mito de la profesión te va a dar el dinero, y no es cierto. Es más, quiero romper un mito hoy. La profesión es la que menos paga. ¿Sí? Si tú quieres tener dinero, olvídate de la profesión. Y me van a funar a lo mejor por esto que voy a decir, pero un buen ingeniero, por el mejor puesto que tenga, no va a ganar, en serio, no va a ganar lo que un empresario, ¿sí?, exitoso puede llegar a ganar. Si tú quieres dinero, no está en la profesión. Sí, puedes tener una buena calidad de vida, te puede ir muy bien, pero si tú te dedicas a un buen negocio, y vamos a hablar de un negocio básico, un negocio popular, venta de esquites. Sí. ¿Por qué decirle a un niño que dice, oye papá, mi sueño es ser esquitero? ¿Por qué quitarle ese amor por algo, por un producto terminado rico que se vende muchísimo? Ese niño puede llegar a tener cadenas de esquites. Y aquí en Villahermosa tenemos ejemplos muy exitosos de esquites. El panadero. ¿Sí? Mi hijo me dijo, y me lo ha repetido muchísimas veces, papá, yo voy a ser panadero. O sea, me dice, voy a ser panadero. Y yo, ¿en serio? ¿Sí? O sea, no veterinario, no, panadero, ¿sí? Entonces, yo no le voy a quitar la ilusión de crear un pan, porque a él le gusta mucho el pan, o sea, por algo lo dice, de crear un producto genial que conecte con la gente, que sea rico y que además de eso pueda ser un negocio exitoso. ¿Conocen a Robert Grill? ¿Conocen la historia? ¿Cómo empezó Robert Grill? ¿No? No. Ay. Bueno, Robert Grill es un muchacho de apenas 20 años que empezó en pandemia asando carne. Asando cortes, no, haciendo tacos. ¿Es en TikTok? Claro, hoy en día lo ves con Brad Pitt, lo ves con Maluma, sí. ¿No? Rompiéndole el chamaco, haciendo una pasión. Sí, haciendo algo que le gustó, algo que él quería, ese llamado, ¿no?, que tenía. Ya hoy tiene una taquería exitosa en la Ciudad de México, ¿sí? Y donde la está rompiendo es en la comunicación. Su papá, un genio de la mercadotecnia, supo expresar, supo comunicar y lo supo vender. Hoy en día está rompiéndole al muchacho. Wow. Ok. ¿Cuál era la pregunta última? ¿Cómo última? Enfrentarnos profesionalmente ante la IA? Bueno, mira. Yo dando un ejemplo más tropicalizado, que a lo mejor sea más conocido, no sé. Luis Fernando González es un empresario de taquerías, precisamente, de aquí de Villahermosa, pero que se fue a Ciudad de México y allá empezó con el remolquito del Cirlón. Y así se siguen llamando. Aquí se llamaba Tacos Huicho. La casa del Cirlón, exactamente. Sí. Bueno, pues ahorita tiene el remolquito del Cirlón, ya tiene 3 sucursales en Ciudad de México y en colonias top. Puedes verlo a él en sus redes sociales. Yo lo conozco por casualidad porque una de mis mejores amigas es su cuñada. Y si ves, o sea, el tipo se va al mundial, se va a distintos destinos internacionales, se compró su Tesla. Digo, no es que te presuma eso, sino que como que trata también de inspirar a otros, porque también ha hecho contenidos muy padres, ¿no? Por ejemplo, a veces comprarle todo el producto de esos vendedores ambulantes que venden dulces, chicles y todo eso, que los deja entrar a su negocio. Dice, ¿sabe qué, señor? Yo le compro todo, pero ya hoy váyase a descansar y además la cena va de mi parte, ¿no? Lo que les repito, el liderazgo y es haciendo énfasis en lo que dice él. El dinero está ciertamente en el emprendimiento, no tanto en la profesión. También se puede ser intraemprendedor, que es el que emprende dentro de una empresa. Yo creo que más bien es diferenciarse. Como emprendedor tienes que hacer algo nuevo y algo diferente. Pero incluso si emprender no es lo tuyo, ¿por qué? Porque implica un gran riesgo, es un estrés, es mucho trabajo. Yo creo que sí requiere experiencia,
pero si no has trabajado, pues ¿a dónde vas a tener experiencia? Entonces, pero aún en el trabajo que estés, tienes que tener iniciativa, tienes que querer hacer las cosas diferentes y estar dispuesto a destacar. Y en la pregunta de la IA, mira, no, a mí me gustaría mencionarlo, ya que Asa no lo mencionó. Por ejemplo, en nuestro segmento, nosotros somos vendedores de productos financieros, bueno, o líderes de productos financieros. Nosotros no nos podemos dar el lujo de decir es que me va a reemplazar la IA. No, yo tengo que estudiar. Yo tengo, con mi equipo, hemos hecho ya cursos con un especialista en redes sociales, porque tenemos que estar en las redes sociales para vender. O sea, ya hay gente de Cancún, de Ciudad de México, vendiéndole a mis clientes aquí en Villahermosa. Pues yo le tengo que vender también a los de Cancún, claro, a los de Ciudad de México, a los de todas partes. Pero tengo que saber cómo hacerlo, tengo que saber hacer una segmentación, tengo que saber cómo generar confianza a través de mi presencia y de mi marca en las redes sociales. Y lo más importante, también tengo que tener el conocimiento técnico de cómo no me van a bloquear mi número, de cómo voy a hacer todo eso. Entonces nosotros, te repito, tenemos que tener la humildad y la apertura para siempre aprender. Y nosotros tenemos que manejar la IA. No podemos, como en la revolución industrial que citabas a él, que los empleados manuales, los artesanos se sintieron desplazados y atacaron la tecnología, ¿no? Nosotros tenemos que comprenderla, tenemos que capacitarnos en ella, tenemos que quitarnos pues cualquier estigma de que por mi edad no puedo, de que por mi condición social no puedo. O sea, busca una oportunidad, porque es lo de hoy. Eso no va a retroceder, no se va a quitar. Hay que aceptarlo y hay que adentrarnos en ello. Esa es, creo, la postura que debemos de tener. Yo creo que hoy nos llevamos mucha reflexión sobre tú que nos estás viendo en casa. ¿Qué piensas sobre este tema de vocación, de profesión, de pasión? Ahí nos han regalado excelentes tips, consejos de vida para todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. ¿Tienen algo más que agregar? Bueno, en lo particular ese ejemplo de Huicho me encantó. Sí. Por curiosidad tuve un acercamiento con alguien que lo conocía. Y me dijo que él regalaba, cuando no terminaba toda su carne, porque pues no fue fácil de emprender con su producto, él, creo que, si no me equivoco, él es el primero en vender tacos de cirlón, o sea, de trompo de cirlón. Es un producto ya premium. Y la forma en que lo hacía sigue siendo excelente, que dejó mucha escuela aquí en Villahermosa. Yo iba a otras partes de México y nunca comía esos tacos. Aquí fue donde los comí por primera vez. Y él, cuando empezó, pues no fue fácil, fracasó varias veces. Y todo lo que le quedaba de su trompo para que no... Le robaron el nombre y el negocio aquí en Villahermosa, ¿eh? Esa es la razón. Regalaba su carne. Así es. Sí, regalaba su carne. Y pues sí, y ahora perdió todo aquí en Villahermosa, se fue a Ciudad de México y ya... Empezó de cero otra vez y la rompió. Sí. Ahorita la proteína del cirlón es de tan alta calidad que es una de las que tienen autorizadas a comer, por ejemplo, los jugadores del Club América. No pueden comer en cualquier lado que se les ocurra. Ellos son unos de los pocos autorizados. A su restaurante han llegado artistas de Televisa. Llegó ¿cómo se llama? El de Amiga Mía, el cantante Alejandro Sanz, o sea, precisamente por eso. Pero volviendo a lo mismo, pues hace algo que quizás hacen otras personas, pero lo hace de una manera diferente. Quiso ir más allá en la calidad de su producto. Y bueno, la diferenciación siempre va a ser una clave de éxito. Y pues a mí me gusta eso, reconocer el éxito de los demás para poder aprender de todos ellos. Ok, muchas gracias, Isidro. Muchas gracias, Asael, por permitirme ser tu moderadora el día de hoy. Y bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Nos vemos la próxima semana con Finanzas con Asa.